Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el privilegio de que nos reciba en su universidad, no sé dónde estás, Jorge McFood en Sí, Jacksonville, ¿no? ¿En dónde estás? en Jacksonville University, una parte de la oficina aquí. Estás en las oficinas, buenísimo. Sí. Jorge, un gusto y gracias por recibirnos a los oyentes de Radio Frecuencia 808 de Salinas, al programa de Fogón en Fogón de Buenos Aires y para la Asociación de la Prensa Uruguaya. Hay tantos temas para conversar contigo, pero un poco lo que habíamos guionado era preguntarte para empezar, ¿cómo has visto desde tu visión geopolítica y sentado desde los Estados Unidos esta reunión de la CELAC y la Comunidad Europea? Bueno, políticamente correcta, ¿no? En todo aspecto. Pero tratando de abrir el marco un poco más, a mí me dio toda la impresión de que se puede hacer de una forma sarcástica, pero también realista, un psicoanálisis de esta reunión, de esta cumbre mundial. ¿Por qué? En el sentido freudiano, en el cual el ausente es el padre y todo gira alrededor del padre. Es decir, la CELAC surge básicamente muy razonablemente como una opción a la OEA y para alejarse un poco de la fuerte influencia de Washington. Y es algo totalmente razonable y justo. Ah, Ahora, el padre sigue siendo Washington todavía en materia internacional y podemos ver que en la narrativa enmascarante clásica que ya tiene muchas generaciones, vuelve y vuelve en torno a esta reunión entre la Comunidad Europea y la CELAC. En muchos aspectos. Por ejemplo, si podemos ver incluso aquellos gobiernos que siempre fueron muy críticos, bueno, gobiernos o políticos que fueron muy críticos desde la izquierda, naturalmente, de la influencia imperial estadounidense, como Boric, por ejemplo, muchos otros. Eh, Hacen un discurso políticamente correcto, pero repitiendo las palabras, la narrativa de Washington, y también que la repite Europa. ¿Cuál es esa? Bueno, básicamente la insistencia en condenar a aquellos, por ejemplo, países muy críticos de un punto de vista geopolítico, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, desde la perspectiva arrogante de que nosotros somos democracia, nosotros permitimos libre expresión, la libre prensa, las otras no son democracias, son dictaduras, y la palabra dictadura se repite muchas veces, lo cual es cierto. Cuba no es una democracia liberal, está clarísimo. También en la democracia de Estados Unidos hay prohibiciones de muchos, a veces legales y otras veces de facto. Pero sí podemos decir, sí, es una dictadura, pero ¿de dónde surge ese régimen? Si vemos claramente los cuatro casos, e incluso hasta podemos integrar Irán y otros ejemplos históricos, son consecuencia directa, uh, no tan directa como el 90% de las otras dictaduras, que fueron intervenciones, complot directos para destrozar democracias o apoyar regímenes totalitarios, militares de extrema derecha, en beneficio de las grandes corporaciones, en África, en Asia y en América Latina, eso lo sabe todo el mundo. Pero si vemos aquellas otras opciones más fuertes que tuvo esa hegemonía, vamos a ver los casos muy claros. Entonces, yo veo una profunda hipocresía, y repito lo de Boric diciendo de que los bloqueos no ayudan. No es que no ayudan, son el origen del problema. Son los que provocaron el problema durante no solamente siglos de destrucción en todos los continentes del sur global, sino que continúan. ¿O qué pasó en Libia, con esos países, esas democracias tan maravillosas europeas? Esos derechos humanos, ¿qué pasó con los derechos humanos de los libios? No solamente de Muammar Gaddafi, que fue asesinado. Un dictador, sí, un dictador, pero
las peores dictaduras mundiales han sido democracias. Veamos el contexto mayor. Veamos los siglos pasados, veamos hoy. Las peores, las más brutales, racistas, imperialistas y asesinas dictaduras del mundo han sido democracias. Democracias como en Inglaterra, donde se respetaba la libertad de expresión. Democracias donde se votaban. Democracias donde se exportaba. Nosotros somos los buenos, los lindos y los exitosos, porque obviamente si devastamos India, China, devastamos África, les extrajimos todo lo que quisimos, les impusimos nuestras condiciones comerciales, ¿cómo no vamos a ser exitosos? Y después hay economistas, algunos, que insisten de que en realidad Washington y Europa intentaron exportar el modelo de democracias liberales. Pero más ingenuo no se puede ser. Si los otros países hubiesen logrado exactamente esa hegemonía, hubieran sido convertidos en enemigos, aunque fueran hegemonías democráticas como ellos. El problema aquí es mantener la hegemonía. Entonces, el discurso de que exportamos la democracia, que de hecho no hay ninguna democracia que fue exportada desde el norte hacia el sur, sino todo lo contrario, dictaduras y apoyo a dictadores, y apoyo a dictadores amigos, dictaduras amigas y demonización de aquellos que son dictaduras contrarias a nuestra dictadura mundial. Eso ha sido la historia. Entonces, los exitosos países de este mundo han sido exitosos imponiendo, además repito, de esa hipocresía profunda de creernos el ombligo del mundo de la democracia y la libertad, exactamente como lo hacían los esclavistas en el siglo XIX. Ninguna diferencia. Bueno, tenemos el gusto de estar conversando con Jorge Mahfoud desde sus oficinas en la Jacksonville University en Estados Unidos, y estamos conversando sobre las reflexiones que tiene Jorge acerca de esta última cumbre o CELAC, Comunidad Europea. Y en este segundo bloque te queríamos preguntar, Jorge, ¿cuál es tu reflexión acerca de los países resistentes de América Latina, aquellos que son duramente criticados por la falta de libertad de expresión? El caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Queremos también comentarles a los que están mirando este video que sobre mitad de pantalla se van a encontrar con las carátulas de los libros que Jorge ha venido publicando en los últimos años, en ensayo, en novela. Te escuchamos, Jorge. Primer país, Nicaragua. Nicaragua, su independencia fue destruida con la creación de protectorados y por las compañías bananeras a principios del siglo XX. Nicaragua no era ni comunista, ni socialista, ni nada. Era el país más próspero de la región. Fue destruida por los complotes de San Bananas y otras compañías bananeras, con la ayuda de Washington, directamente de Washington, en esa época de Woodrow Wilson, con una narrativa muy progresista, era la era progresista, etcétera, pero el imperialismo era exactamente el mismo que el imperialismo esclavista del siglo XIX, con distintas narrativas. Ese país se destruyó completamente, se lo brutalizó, se lo desangró, se lo vandalizó, se lo deshumanizó, imponiendo protectorado, imponiendo dictaduras militares de los Marines, etc. Hubo una larga resistencia. Esos crearon a Sandino directamente, al granjero, al campesino, que fue muy exitoso incluso militarmente en esa resistencia. Crearon luego la dictadura de Somoza, etc. Luego que cae Somoza, después de varias décadas, en el 79, con la revolución sandinista, con lo que quedó de ese régimen de terror, cipayo, funcional a las grandes compañías y al poder democrático de Washington, crearon el grupo terrorista más famoso de los años 80, en el continente, que fueron los Contras. Incluso hasta el Congreso de Estados Unidos lo reconoció luego, después de mucha resistencia, como grupo terrorista. Se lo trató de desfinanciar, o por lo menos de cortar el dinero, y se lo financió a través de Irán el escándalo de Irán Contras, con una venta de armas a Irán, al enemigo,
etcétera. Y se siguió creando. Ahora, alguien dice, no, dirá, bueno, pero eso no justifica lo que el nuevo Ortega está haciendo. Bueno, está bien, podemos ser muy críticos de eso. Yo critico muchas cosas, por ejemplo, quitar la ciudadanía, todas esas son elementos muy criticables y condenables. Pero veamos el marco. Esos fueron consecuencias de esas políticas que se llenaron la boca de exportar la libertad, exactamente de la misma forma que los esclavistas expandieron territorialmente Estados Unidos con la simple razón de exportar la esclavitud en nombre, explícitamente dicho, de la libertad y la democracia. Exactamente lo mismo hicieron las corporaciones. Bueno, eso es un caso de Nicaragua. ¿Qué pasó con Cuba? Ya sabemos cómo se le secuestra la Revolución Cubana en el 1898. Sabemos que también lo convirtieron en un protectorado con la enmienda Platt. Lo intervinieron muchas veces, sistemáticamente, lo brutalizaron, lo consideraron demasiado negro para ser una nueva colonia, perdón, un nuevo estado estadounidense. El racismo permanente no tenía nada que ver con el comunismo ni el socialismo, era el racismo, pero la práctica es exactamente lo mismo. Cuando llega la revolución cubana, y recorremos muy brevemente, porque acá está el tema de por qué esos países son tan resistentes y muchas veces agresivos con la libertad de prensa. Cuando ocurre, y ya hemos mencionado esto, cuando ocurra la destrucción de la democracia guatemalteca de Arbenz, fue una inoculación en la prensa explícita de la CIA, explícita de Washington, explícita de la United Fruit Company. Y fue todo gracias a la inoculación, a la invención de fake news, a la manipulación de la prensa. Ernesto Che Guevara estaba ahí en ese momento, 1954. Era un joven médico, simpatizante de Arbenz, obviamente, pero no era un guerrillero. Estaba ahí y supo lo que pasó, cómo se inoculó esa democracia, una democracia abierta, como tanto les gusta hablar desde Europa y desde Estados Unidos. Y recordemos, en Europa la democracia ha sido un lujo asentada no solamente en la esclavitud en siglos pasados, sino también en la explotación, en la destrucción de otras democracias, en la vampirización de otros continentes, hasta ayer. No, esto no es un tema de 400 años, como lo han dicho la prensa acá en Estados Unidos, o incluso los cipayos en América Latina, que bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Sí, eso pasó hace mucho tiempo y sigue pasando, pero además la hegemonía económica europea y sobre todo estadounidense está basada en eso. Es consecuencia de eso, de esa gran ventaja económica militar a través de la vampirización, a través de la esclavitud directa, a través de la esclavitud indirecta, a través de la destrucción de las otras democracias, a través de la deshumanización de todos esos países que sí quisieron ser democráticos, que sí lograron recuperar una decena de democracias justo cuando Washington y Europa estaban distraídos con Hitler. Y cuando incluso crearon las Naciones Unidas, gracias a esa presión latinoamericana, se recuperaron una decena de democracias y las mismas democracias se perdieron todas 20 años después, en los años 60, gracias a la exportación de la democracia del norte a América Latina. Y lo mismo ocurrió exactamente lo mismo con África. Hay decenas de ejemplos, aparte del racismo, el apartheid de Sudáfrica, sostenido por Inglaterra, Estados Unidos y otros países, campeones de la democracia, campeones de la libertad, campeones de la libre prensa, campeones de la libertad de expresión, porque es muy fácil llenarse la boca con la libertad de expresión, como lo hacían los esclavistas. En la época de esclavitud había libertad de expresión. Claro que sí, porque no era relevante, porque no era peligrosa. Pero cuando comienza a ser peligrosa, se dice, es vergonzoso que se inviten a la cumbre de la CELAC o, como antes, a la cumbre de las Américas, anteriormente, a dictaduras que no respetan la libertad de expresión, etc. Nosotros sí, como he escuchado varios comentaristas en España o en otros países europeos, nosotros sí respetamos la libertad de expresión. Claro, veamos cómo tratan a aquellos colonos que van desesperados a buscar o refugio o un poco de trabajo a Europa. ¿Cómo los tratan? ¿Sí? Ahí ya no hay libertad de expresión, los derechos humanos están puestos en segundo término. Veamos rápidamente el otro caso, Venezuela. Todo el siglo XX, toda la mitad del siglo XX fueron dictaduras satélite. Hasta Rómulo Gallegos, luego hubo
Per Jiménez también condecorado por Washington en los principios de los 50, luego tuvo unos 60 bastante razonables en cuanto a lo que podemos decir una especie de democracia. Todo eso se fue erosionando en los 80 con cuando Andrés Pérez se pasa de una izquierda tibia a una derecha neoliberal. Viene el Caracazo, luego es electo en el año 99 Hugo Chávez. En el año 2002, apenas con poquísimos años en el poder, Hugo Chávez es removido por un golpe militar y toda la prensa libre, incluido el New York Times, saludaron ese golpe diciendo de que el nuevo presidente era un exitoso hombre de negocios. Siempre la misma maldita excusa de que lo que importa son los negocios y si sos exitoso porque sos razonable, sos pragmático. Claro, es muy fácil ser exitoso y pragmático cuando se tienen millones de dólares y el ejército más poderoso del mundo detrás y toda la prensa detrás. Es muy fácil. Entonces, en ese mismo momento, cuando Hugo Chávez recupera el poder en el año 2002, muchos lo criticaron por lo mismo que pasó en Guatemala. No le mencionaron el tema de Guatemala, pero podemos conectarlo. Cuando la Revolución Cubana triunfa militarmente en 1 de enero de 1959, Ernesto Che Guevara, que recién lo mencionaba, que estuvo en Guatemala, conocía la historia, dijo, Cuba no va a ser otra Guatemala. ¿Qué significaba? Esta vez no nos van a inocular tan fácilmente. Entonces, eso es la libertad de prensa. Y la CIA confiaba de que la inoculación de la prensa, otra vez la libertad de prensa, iba a facilitar la invasión en Bayacochino. Y le habían prometido eso a Kennedy. Esa era parte de la estrategia. Y ellos mismos dijeron, Cuba va a ser otra Guatemala. Es decir, vamos otra vez a manipular la prensa y lo vamos a invadir fácilmente. Entonces, y Ernesto Che Guevara lo sabía. Dijo, Cuba no va a ser otra Guatemala. Ganaron. ¿Por qué? Porque justamente, lamentablemente, optaron por una estrategia mucho más, digamos, autoritaria, más restringiendo esa libertad de prensa de que tanto nos orgullecemos y de la que estamos todos a favor. Pero hay que ver las condiciones y el marco. No seamos hipócritas. No le exijamos a los esclavos que sean comprensibles. No exijamos que en Haití no se corten cabezas. Cuando ocurrió la revolución de 1804, ¡oh, qué salvaje los negros mataron blancos! Sí, pero fíjense cuál era el contexto. Esclavizados, brutalizados y asesinados a su vez por los blancos. Entonces, el Bayacochina fue un fiasco. La misma CIA dijo, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara aprendieron de historias, nosotros no. Muy simple, ese es el significado. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué digo que Cuba fue directamente, no solo por la historia anterior, larguísima historia anterior que reaccionó contra todo eso, sino que la misma revolución cubana fue producto de esa soberbia del noroccidente, de que nosotros lo resolvemos todo porque somos la gran democracia que sabemos sobre derechos humanos, libertad de expresión, etc. Fue la consecuencia directa. De hecho, recordemos y muy brevemente, Fidel Castro, luego de ganar la revolución, estuvo aquí en Princeton University y en la Casa Blanca. Se reunió con Nixon, pero la invasión ya estaba programada, porque era mucho más fácil, según ellos, resolver esto como lo hicimos en Guatemala. Así, casi no hubo muertos. Estadounidenses, obviamente, porque luego siguió una terrible realidad de guerra, llamada guerra civil, que dejó 250.000 de guatemaltecos muertos en 2 generaciones. Fue terrible. Y ahí está, eso pasó Cuba, luego la bloquean y se sigue radicalizando. Fidel Castro, cuando evita, mejor dicho, la invasión de Guatemala, dijo, aquí la única solución es tomar posesión. ¿Cuál es el otro gran jugador aquí en el contexto internacional? La Unión Soviética. Salió, levantó la mano y dijo, muchachos, desde ahora somos comunistas. Pueden venir con sus misiles a ayudarnos. Fue un movimiento más geopolítico que ideológico. No quiere decir que la revolución cubana no fuera de izquierda, era de izquierda, porque naturalmente contra la brutalidad de derecha histórica, no solo de Batista, que la misma CIA decía, el régimen de Batista fue mucho peor que el de Fidel Castro en los años 60. Pero bueno, aparte de eso, esa brutalidad, ¿qué esperaban? ¿Que fueran de derecha? ¿Que fueran conservadores? ¿Que fueran pro-business? ¿Que pro-corporaciones? No, era lo opuesto. Entonces ahí está el caso de Cuba.
permanentemente como un ejemplo y una resistencia a la arrogancia internacional. Y claro, se la sataniza porque bueno, ha restringido la prensa, tiene restricciones de un régimen comunista. Obviamente la Arabia Saudita y China, nadie va a decir que es un régimen comunista o antidemocrático, o Arabia Saudita, etc. No, no, son aliados, dejémoslos quietos. Entonces, repito, ahí está otra vez el padre ausente, la narrativa del padre ausente. Entonces, tenemos Nicaragua, Venezuela y Cuba como clarísimas consecuencias de esa brutalidad noroccidental. Y luego viene el tema de los derechos humanos. De la misma forma que los esclavistas usaron la libertad y la expansión de la civilización para continuar expandiendo la esclavitud y para justificar de que los negros estaban mejor con ese régimen, se continuó invadiendo, destrozando países, matando en nombre de los derechos humanos. Pero ¿dónde están los derechos humanos, por ejemplo, de los inmigrantes? ¿Dónde están los derechos humanos de los esclavos en el Congo hoy en día? Que son niños, decenas de miles de niños esclavizados hoy, en este momento, están siendo envenenados, están siendo esclavizados directamente para la explotación de cobalto. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde están nosotros los buenos que nos ofendemos porque vienen 3 dictaduras de América Latina? ¿Cuándo vamos a terminar con esa hipocresía? Bueno, es el discurso del padre ausente que ha estado en esta reunión, el gran hermano que supuestamente debería estar de lado, pero hasta Boric repiten. Incluso Boric mencionó, sí, el bloqueo de Cuba. Pero ¿cuál fue su discurso? Dijo, bueno, estas cosas no ayudan, el bloqueo no ayuda, el bloqueo a Venezuela no ayuda. Claro, murieron, según economistas estadounidenses, como Jeffrey Sachs y otros, 40.000 personas solamente en los últimos años, durante el COVID, etcétera, por ese bloqueo, sin hablar de todos los que se fueron. O sea, siguen hablando de todo el desastre de los inmigrantes venezolanos que huyen de las dictaduras y se llenan la boca. He escuchado muchos discursos sobre eso en la CELAC. ¿De dónde huyen la gente? ¿Huyen de Estados Unidos o huyen de Venezuela? Pero si Estados Unidos nos están bloqueando y acá imprimimos el dólar. Y decimos además qué es lo que es correcto para hacer buena letra. ¿Cómo no van a huir de Venezuela? ¿Cómo no van a huir muchos de Cuba? Si son países totalmente acosados, empobrecidos y brutalizados. Que sus regímenes no son modelos, para mí no son modelos, no. Pero entendamos lo que está pasando, no solamente en la historia que produjo este presente, sino lo que está pasando hoy en este presente.